Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más estudiando la palabra de Dios en este sábado de tarde. Ya finalizando el tema del santuario, ya hoy es el último tema. Les agradezco a todos por habernos acompañado porque eh, creo que aprendimos muchísimo. Con ayuda de Dios nos acercamos a Jesús, estudiamos acerca de Él y la importancia que tenía y que tiene el plan de salvación en este momento para nosotros, el santuario, que es el que lo describe, pues. Y ya hoy nos despedimos prácticamente de este tema tan asombroso, pero no sin antes recordarles que a lo largo de estos estudios podremos seguirlo estudiando y añadir nuevos videos a la lista de reproducción en nuestro canal Dudas Bíblicas. Sin embargo, por hoy como tal, damos fin a este maravilloso tema y los invito a cerrar en este momento nuestros ojos para tener una oración. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por habernos dado el privilegio de estudiar durante estos 9 sábados con hoy tu palabra, un tema tan importante. Señor, queremos pedirte que hoy tu Santo Espíritu pueda iluminarnos, Señor, para poder escuchar lo que hoy nos quieres transmitir, Padre. Te pedimos que bendigas a las personas que nos ven a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo este video. Te pedimos que a las personas que también lo vean por el canal, tú puedas tocar cada uno de sus corazones y les puedas hablar, Señor. Y te pedimos que a quienes hoy estemos aquí escuchando este mensaje también puedas tocar nuestros corazones y nos puedas hablar, Señor, con tu Santo Espíritu. Dispón nuestra mente, Dios, al oír este importante tema y trae a las personas que aún no han llegado con tu bendición y bendice a las que también no pudieron hoy conectarse o no han podido conectarse, Dios. Gracias, Señor, por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, inicio con una pregunta. Si usted tuviera a Dios como vecino, ¿cómo sería? ¿Qué clase de música pondría en su casa? ¿Cómo se dirigiría a su mamá, a su papá, a sus hijos? El pueblo de Israel debemos recordar que tenían a Dios por vecino, ¿no? Entonces, ¿cómo tenían que ser sus vidas, ¿no? Vamos a recordar hoy aquellos dos propósitos esenciales por los que Dios hizo y los mandó a que construyeran un santuario. Sabemos que a lo largo de estos encuentros hemos estudiado varios propósitos que como tal Dios tenía para hacer un santuario, pero hoy queremos hacer énfasis en dos de ellos. El primero está en Éxodo 25:8 y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El primer propósito que Dios quería y por eso mandó construir el santuario es que Él quería habitar en medio de su pueblo. Eso lo hemos estudiado y qué pena sonar tan repetitiva, pero es algo muy importante con este tema final para hoy. Y en segundo lugar, en Éxodo 25:22 nos dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Desde dónde se comunicaba Dios? Allí dice sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Él se comunicaba a través de la Shekinah, que la estudiamos, ¿cierto? Que reposaba en el propiciatorio, en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Entonces hay dos propósitos elementales y fundamentales que nos ha enseñado este santuario y es, Dios quiere habitar en medio de su pueblo y Dios quiere hablarle a su pueblo. Dios quiere comunicarse con su pueblo. ¿Listo? Y vamos a estudiar algo que pues no habíamos estudiado durante estos encuentros y son los santuarios a lo largo del tiempo en el pueblo de Israel. Y vamos a empezar con el santuario de Moisés en el desierto. Este era un santuario que se podía trasladar, ¿cierto? Pero nos cuenta, primera de Samuel 2, 12 y 36, tan solo una de varias historias, y los invito a buscarla en sus Biblias. Hoy no vamos a profundizar en ello, pero se las doy como para que ustedes entiendan que resulta que
hubo demasiada corrupción, incluso entre los líderes del santuario, incluso entre las personas que estaban allí, entre el pueblo de Israel, ministrando y hablando sobre Dios. Allí también había corrupción, allí también entró el mal, ¿sí? Y precisamente esa fue una de las causas para que los israelitas dejaran de adorar en el santuario, dejaran de congregarse allí, porque por esta misma corrupción que nos cuenta la Biblia. Y por ende, el plan de Satanás entonces se logró, por así decirlo, o se empezaba pues a tener sus frutos. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que Dios habite y que Dios se comunique con su pueblo. No le conviene, ¿sí? Vean lo que nos dice Juan 10:10 sobre lo que hace Satanás. Dice, y el ladrón no viene sino para qué, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso viene el ladrón, para hurtar, matar y destruir. Para eso viene Satanás, hurtar, matar y destruir. Y lo vamos a tener bien presente. ¿Listo? Después de ese santuario, encontramos en la Biblia, allí les pongo las citas bíblicas, un santuario que construyó nada más y nada menos que Salomón. De hecho, a este templo se le llama el Templo de Salomón, porque lo construyó él, obviamente pues era para Dios. Y este templo duró hasta el año de 587 a.C., porque en ese año fue el segundo asedio de Nabucodonosor y se destruyó por completo este templo. Si recuerdan, Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Y de esta manera, o sea, si no lo hacía de la primera manera con Moisés en el desierto, que era corrompiendo a los mismos líderes del santuario, pues lo hacía también físicamente. Y literalmente destruía el santuario, ¿para qué? Para que Dios no habitara con su pueblo ni se comunicara con su pueblo, ¿sí? Después de este llegó el templo de Zorobabel, lo construyeron, el mismo templo de Esdras, el mismo templo de Nehemías, pero resulta que este fue prácticamente demolido y se construyó uno nuevo en su lugar que se llamó el templo de Herodes. Y nada más y nada menos que en el templo de Herodes fue donde Jesús caminó, donde Jesús habitó. En la época de Jesús, él entró a este templo, al templo de Herodes, ¿sí? Pero en el año 70 fue también destruido por el segundo asedio del general Tito, ¿sí? De hecho, era una destrucción que ya estaba profetizada en Mateo 24. Jesús ya les había dicho que eso pasaría, ¿sí? Esto no lo sabíamos, ¿no? Fascinante saber esto. Ahora, la pregunta para hoy es, si antes Dios tenía un santuario con el que se comunicaba y habitaba con su pueblo, ¿será que hoy en día hay un lugar donde Dios se comunica y habita con nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí lo hay? Dios. Yo digo que sí. Ok, Manu dice que sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia dice, 1 Corintios 3:16 y 17. ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿cuál es ese santuario ahora en el que Dios se comunica y habita? Nosotros mismos, ¿sí? Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué quiere decir eso? Es fascinante porque si recuerdan el versículo de antes de que el ladrón viene para destruir, matar y todo lo demás, a veces no solamente Satanás quiere destruir, matar y hurtar, a veces nosotros mismos le ayudamos a que él haga esto, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar acerca de eso. Pero es interesante lo que Dios dice, porque Dios dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Tremendo eso, ¿no? Hoy vamos a hacer una ilustración, por así decirlo, vamos a jugar con una serie de elementos y vamos a hacer comparaciones que aunque no se encuentran en la Biblia, nos sirve para llegar a algo que sí está en ella. Y hoy lo vamos a estudiar. Entonces, mejor dicho, hoy vamos a ampliar nuestra imaginación y a jugar con las ilustraciones.
Para empezar, aquí les pongo en la diapositiva una imagen del santuario, ¿no? De lo que podría ser el santuario, ¿no? Y yo les pregunto, ¿sí recuerdan con qué estaba cubierto el santuario? Esas primeras clases que tuvimos, ¿qué tenía encima el santuario? ¿Qué lo cubría? Telas finas, linos finos, los mejores linos. Dice telas, bueno, muy bien. El santuario estaba cubierto de pieles. Si nosotros hoy somos comparados con este templo de Dios, con el santuario, nosotros también estamos cubiertos por piel, ¿cierto? ¿Qué recorría el santuario de principio a fin? ¿Qué tenían ellos, mejor dicho, frecuentemente, con lo cual cubrían literal casi que todo el santuario? Incluso había una fecha especial donde llegaban al lugar santísimo también con esto. ¿Qué? ¿Qué contenía? ¿Qué debía tener este santuario de principio? Incienso. Dime. Incienso. Incienso, dice mi tía. ¿Quién dice más? O la luz, la lámpara, La lámpara, bueno. para poder entrar también, ¿no? Bueno, ya estaba la lámpara, no, perdón, no. ¿Qué otra cosa? ¿A quién se le ocurre algo más? Bueno, el templo. Ah, la sangre. Muy bien, muy bien, muy bien. Sangre. Eso era lo que estaba de principio a fin, literalmente en todo el santuario. Y nosotros también, nuestro sistema circulatorio, de los pies a la cabeza, tenemos sangre, ¿no? Vuelvo y les digo, son ilustraciones que estamos hoy usando. En el santuario no se podía ingresar alcohol, vino, fermentado, a eso me refiero, ¿sí? Ni fuego extraño. De hecho, en Levítico 10, se los dejo de tarea, hay una historia fascinante de los hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú que ofrecieron fuego extraño a Dios. Y dice la Biblia que por lo tanto Dios los consumió. Hoy en día, ¿cómo lo podemos trasladar a nosotros? Nuestro santuario tampoco a nuestro santuario tampoco debe ingresar ningún tipo de alcohol ni fuego extraño, ¿sí? Son ilustraciones que estamos haciendo. Ahora bien, vamos a entrar al primer mueble del santuario. El primer mueble del santuario es el altar de los sacrificios, ¿cierto? Este altar de los sacrificios, allí se consumían los animales, pero estos animales nos dicen que solo podían ser animales puros. Aquí, de hecho, tenemos en el canal un video que se titula ¿Cuáles son los animales puros e impuros? Y allí hablamos acerca de esto. Solo los animales puros eran los que se podían sacrificar. Y había una lista de animales que podían ser usados allí para estos sacrificios. Pero recuerden que esto de la entrada de los sacrificios de animales fue por causa del pecado. Apenas Adán y Eva caen, se sacrifican 2 corderos. ¿Esto a qué lo podemos comparar con nosotros? A nuestro sistema digestivo, que solo nos deberíamos alimentar de animales limpios, nada de cerdo, nada de camello, nada de conejo, que son animales impuros, ¿sí? Sin embargo, tenemos que recordar que esto de los animales limpios también es porque somos un pueblo terco, pero el plan original de Dios es que nos alimentemos de una manera sana, frutas, verduras, ¿sí? Que nos ayuden a mejor dicho, tener salud, porque es lo que Dios desea para nosotros, ¿sí? Después del altar de sacrificio encontramos en el atrio el lavacro. Y resulta que este lavacro, recordemos que los sacerdotes debían allí limpiarse de la sangre de los sacrificios para entrar al lugar santo absolutamente limpios, ¿sí? Purificados, por así decirlo. ¿Con qué entonces comparamos hoy en día al lavacro? Con nuestro sistema renal, porque nuestro sistema renal es el encargado de purificar también nuestro organismo, ¿cierto? Ahora, la mesa de los panes, ya estamos en el lugar santo. ¿Sí recuerdan cuántos panes habían? 2. Muy bien, habían 12 panes. Y esto lo comparamos con las costillas. Tenemos 12 a cada lado. Ahora bien, ¿por qué con las costillas? Porque como
Los panes representan la palabra de Dios en su simbolismo, claro, también. Y si nosotros estudiamos la palabra de Dios, es lo que realmente nos va a proteger, lo que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Es el manual que Dios nos dejó en este mundo. De la misma manera, las costillas protegen a sus órganos internos, ¿sí? Pero vuelvo y digo, son solo ilustraciones. Ahora, seguimos con el candelabro de oro, ¿sí? Recordemos que esta era la única luz que había, ¿sí? E iluminaba el lugar santo. ¿Qué se necesitaba para que esta luz se encendiera, por así decirlo, estuviera pues allí? Aceite y fuego. Ahora, para que haya fuego se necesita oxígeno. Y a su vez el fuego libera CO2. ¿A qué les recuerda eso con nosotros? A nuestros pulmones, ¿cierto? Y también entonces llegamos al altar del incienso, último mueble de este lugar santo. Recordemos que el altar del incienso era para dar un olor agradable y se extendía por todo el campamento, como lo dijo mi tía al principio, y eso representaba las oraciones con la intercesión de Jesús para que fuera un olor grato al Padre, ¿sí? Y resulta que las oraciones es abrir nuestro corazón a Dios. Son solo ilustraciones porque queremos llegar a algo. Después de todo esto que hemos visto, no sé si ustedes se han dado cuenta, empezamos de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, ¿no? Piel, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema renal, pulmones, llevamos en el corazón y todo para llegar al lugar santísimo que es el arca del pacto. ¿Dónde está el arca del pacto? Que debemos recordar, el arca del pacto contiene los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, ¿sí? El arca del pacto es nada más y nada menos que hoy en día nuestro sistema nervioso central. ¿Y por qué, Valentina? Porque eso sí tiene registro bíblico. En Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde guardaba Dios los 10 mandamientos en el santuario? Lo guardaba en el lugar santísimo, en el arca del pacto. ¿Dónde las guarda hoy en día? En la mente de nosotros. Y sobre su corazón. Cuando leemos en la Biblia la palabra corazón, significa mente, ¿sí? No están hablando literal del corazón que bombea, está hablando de la mente, ¿sí? Resulta que nuestro cerebro tiene varios lóbulos y uno de ellos es el frontal, que es el más grande, ¿sí? Y vean todo lo que hace este lóbulo, ¿no? En primer lugar, bueno, antes, qué pena, se me olvidaba. Si Satanás lo que quiere es destruir, hurtar y matar, y siempre quiso evitar que Dios se comunicara y habitara con su pueblo, si hoy en día Dios se comunica a través de nuestra mente con nosotros, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hay en nuestra mente, porque es objetivo militar de Satanás. Tener el control de nuestra mente es el objetivo de Satanás. Y en ese lóbulo frontal, ¿por qué él lo quiere? Porque allí está y allí Dios registra las leyes de Él en nosotros para que las obedezcamos. Y vean todo lo que hace ese lóbulo frontal. Es el centro del control del cerebro. Allí es donde sale nuestra conducta, donde se planifica nuestra conducta. Allí es donde hacemos la toma de decisiones, el juicio. Allí es donde también está el control de nuestras emociones. Y allí es donde también entra algo muy importante que es con lo que vamos a abrir y es el dominio propio, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué es tan importante este dominio propio. Vean lo que nos dice Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos. Recuerden lo que les dije antes. Cuando se usa la palabra corazón se hace, lo que se quiere dar a entender es la mente, ¿sí? De la mente salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿Por qué mató? Porque primero lo tenía acá. Los adulterios. ¿Por qué le montó los cachos? Porque primero lo tenía acá.
¿sí? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿de dónde salen? De aquí, ¿sí? Ahora, Lucas 6 también nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, de su mente, porque de la abundancia de la mente habla la boca. Ah, ¿por qué dice tantas groserías? ¿O por qué se expresa de una manera tan fea? ¿Qué tiene en su mente? Lo que tiene en su mente, eso es lo que va a reflejar, ¿sí? Si nosotros queremos tener ese lugar santísimo purificado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué le entra a nuestros sentidos, las avenidas del alma. No sé si recuerdan ese estudio donde estudiamos, valga la redundancia, acerca de Adán y sus registros. En el primer respiro que Adán tuvo, apenas él abrió los ojos, empezó su registro. ¿Por qué? Porque todo lo que empezó él a percibir a través de sus sentidos se empezó a registrar en los libros, ¿sí? Todo lo que él empezó a formar a través de sus sentidos fue lo que formó su biografía, fue lo que formó su vida como tal. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado con lo que ingresa a nuestros sentidos. Nuestros pensamientos se pueden convertir en acciones y nuestras acciones, cuando son repetidas, se pueden convertir en hábitos. Y eso forma nuestro carácter. Y resulta que el carácter es lo que define nuestro futuro, ¿sí? Nosotros hablábamos acerca del mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14, ¿cierto? Y habíamos estudiado ya que mientras ese mensaje se da, se están decidiendo los casos de todos nosotros. Se están decidiendo los casos para ver si son salvos o para ver si se perdieron, ¿cierto? Y justo cuando termina de darse ese mensaje, dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la pregunta es, si en este momento el mensaje de los 3 ángeles, ¿qué nos dice? Que la hora de su juicio ha llegado, que ha caído Babilonia, y que nosotros debemos decidir si adorar a Dios o adorar a la bestia. Y luego se enuncia que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy no vamos a profundizar en esto de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos vamos a profundizar en lo que hay hasta la primera coma, que es aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué quiere decir aquí está la paciencia de los santos? Es fascinante porque les da una característica. Son pacientes y son santos. Y ya vamos a ver eso porque es importante. Aparte de eso, tenemos que entender que justo en este momento están decidiendo o estaremos decidiendo si adorar a Dios o adorar a la bestia. Entonces, desde ya, con las cosas pequeñas debemos ser fieles para que con las cosas grandes, que ya nos cuenta aquí Apocalipsis 14, seamos fieles. Pero resulta que esta paciencia de la que nos habla Apocalipsis 14 tiene algo antes. O sea, para que usted sea paciente, tiene que ser algo antes. Tiene que tener una característica, una cualidad. Y esa cualidad es nada más y nada menos que el dominio propio. Entonces yo aquí les digo, si nosotros no sabemos dominarnos, si nosotros no sabemos dominar nuestros apetitos, nuestros instintos, lo que queremos, nuestros gustos como tal, que nos alejan de Dios, no podemos pertenecer a este grupo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el dominio propio con la paciencia de los santos? Resulta que Pedro, en 2 de Pedro 1, nos da una escalera donde se describe, por así decirlo, los pasos que va teniendo el cristiano, a lo que tiene que aspirar. Entonces vamos a leerlo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿sí? En esta escalera, ¿con qué se empieza? Con la fe.
Si tengo fe, se supone que entonces voy a llegar a la virtud, poder ejercerla. Si llego a eso, puedo tener el conocimiento, así el dominio propio. Y resulta que después del dominio propio se encuentra la paciencia. Entonces, si yo no tengo dominio propio, si yo no sé dominar eso que yo quiero, no puedo tener paciencia. ¿Qué sucede? Ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás es que nosotros no formemos parte de ese grupo, porque ese grupo son los salvos del final de los tiempos. Él no quiere que nosotros hagamos parte de ese grupo. Entonces, por eso, resulta que aunque muchos tengan fe y aunque muchos tengan virtud, de pronto no tienen conocimiento y se estancan en esa escalera de crecimiento, ¿sí? Y resulta que el fin de toda esa escalera es el amor. Y para nosotros llegar a ese amor es porque logramos algo que se llama la santificación, que es ese proceso del cristiano de llegar, mejor dicho, a darla toda en esa competencia y ganar, ¿sí? Y resulta que esa santificación tiene que ver con Apocalipsis 14:12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos. Eso es lo que no quiere que nosotros, eso es lo que no quiere Satanás que logremos nosotros. La santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Se logra en esta escalera. La pregunta de hoy es: ¿en dónde estamos? ¿Qué tengo yo y qué no tengo? Porque si yo no tengo dominio propio, pues me quedé en el conocimiento. Si yo no tengo ni siquiera fe, pues no, pues ni pare de contar, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estoy yo? Y tengo que pedirle a Dios que me ayude, porque yo lo quiero ver, yo quiero estar con Él, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros logramos tener ese lugar santísimo sano? ¿Cómo logramos tenerlo sano? Y aquí hay algunos tips, por así decirlo, para lograrlo. En primer lugar, tenemos que depender completamente de Jesús. ¿Cómo dependemos completamente de Jesús? Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cómo no pedirle a Dios que dependamos de Él, que nos ayude a estar con Él, si Él tuvo demasiado dominio propio? Ustedes saben lo que es pasar hambre durante 40 días y que llegue Satanás y lo tiente diciéndole: bueno, convierta estas piedras en pan. Pues qué bobada, conviértalas. ¿Pero qué hizo Jesús? Dominio propio. Se controló sus deseos, sus apetitos. No hizo lo que Satanás quería. Pero yo, ¿cómo puedo buscar a Dios primeramente, antes que todo, y todo lo demás se me añade si yo me estoy acostando tarde? Y si yo me acuesto tarde, me levanto tarde. Entonces no hay tiempo para Dios. Entonces también tenemos que mejorar en esas cosas prácticas que estamos haciendo, que ya lo vamos a ver. Segundo consejo: pedir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque resulta que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Nos dice aquí Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza es la misma palabra en griego que el dominio propio, ¿sí? O sea, cuando se encuentra en la Biblia templanza, temperancia o dominio propio, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que pedir el Espíritu Santo en oración? Para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé ese dominio propio, ese amor, ese gozo, esa paz, esas cualidades que nosotros deberíamos tener, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Como ya lo dije antes, cuidar nuestros sentidos, ¿sí? A veces le ayudamos a Satanás a destruir ese lugar santísimo con lo que vemos, con la música que escuchamos, con el tiempo que perdemos en redes sociales, con lo que jugamos, ¿sí? También debemos mejorar nuestros hábitos, como ya lo dije antes, ¿a qué horas nos estamos acostando? ¿A qué horas nos estamos despertando? ¿Será que me despierto y a duras penas me da tiempo para bañarme y cambiarme y no oro antes de salir de la casa? Debemos mejorar en esto, debemos organizar de la mejor manera nuestro tiempo. Y les regalo una palabrita que es adelante, ojalá nunca lo olviden, porque esta palabra describe los 8 remedios naturales que más nosotros en este tiempo de pandemia
debemos ponerlos en práctica y vamos a ver qué significa esta palabra. Adelante, agua. ¿Estamos tomando el agua que nuestro cuerpo necesita? O se nos olvida incluso tomar agua, ¿sí? Debemos mejorar en esos hábitos. Descanso. Dios instituye un día de reposo semanal. Aparte de eso, nos regala el descanso de la noche todos los días. Ejercicio. Resulta que un cuerpo en inactividad es más difícil que reciba el mensaje de Dios. Luz solar. Lo que hace el sol en nosotros es fascinante. Yo vivo con unas alergias impresionantes y la demora es salir de mi casa. Empiezo a recibir la luz del sol y es muy chévere, ¿sí? El encierro a veces incluso hace que me dé más alergia. Aire puro. Es fascinante poder tener aire puro, respirarlo, ¿sí? Nutrición, ¿de qué manera me estoy alimentando? Si estoy comiendo ensaladas, si estoy comiendo frutas constantemente, tratando de dejar quizá la carne. Temperancia, que es lo que hoy hablamos, el dominio propio, dominar esas pasiones que a mí me gustan y que yo las quiero hacer en el momento, pero debo dominarlas. Y esperanza en Dios. ¿Para qué? Para que así como el santuario se purificaba aquí terrenalmente una vez al año, en el día de la expiación, nosotros también purifiquemos ese lugar santísimo, este santuario que Dios nos ha dejado hoy aquí en esta tierra. No siendo más, los invito a que cerremos nuestros ojos para que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a practicar lo que en esta tarde hemos aprendido. Cerremos nuestros ojos. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado el privilegio en esta tarde de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a alimentarnos de una manera más sana, a ejercitarnos, a acostarnos temprano, a levantarnos temprano para encontrarnos contigo. Ayúdanos también, Señor, a poder ser sabios al saber qué cosas están entrando por nuestros sentidos que pueden deteriorar este santuario que tú nos has dado. Quédate con nosotros y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, a lo largo de estos sábados sobre el santuario. Guárdanos y acompáñanos, Señor, y ayúdanos a seguir aprendiendo mucho más de ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor.